En jardinería nosotros hablamos de plantas ornamentales, como en fruticultura hablamos de especies frutales, ¿cierto? Que pueden ser árboles, arbustos o también matorrales. Como en horticultura se habla de chacra, se habla de hortalizas. Nosotros hablamos de plantas ornamentales. Una planta ornamental lo que tiene que generar es un impacto visual, ya sea por bonita o por extraña. Una planta no necesariamente en bonito, en realidad el concepto da para mucho. Si lo que tiene que generar una planta ornamental es un impacto visual. Si no nos genera eso, digamos, por el brillo de sus hojas, por el tamaño, por la forma, por el color, etc. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a un manejo de plantas ornamentales en relación con cualquier otro tipo de producción de plantas, ya sea medicinales, ya sea frutales, hortalizas, cualquier otra cosa? En plantas ornamentales nosotros tenemos que procurar mantener la planta en su integridad en buenas condiciones. No me refiero a que, por ejemplo, en hortaliza una planta puede estar la mitad buena y la mitad mala. A lo que me refiero es que una planta ornamental siempre tiene que tener sus hojas sanas para que sea una planta, digamos, vigorosa, digamos, atractiva. Sus flores, si las flores están secas, la idea es irselas sacando, ¿cierto? Para que sea una planta que componga un jardín o un espacio, un complemento vegetal atractivo y bueno. Por ejemplo, si yo tengo, tomates, voy a dar el mismo ejemplo de la vez anterior. Al final de las cosechas, si ustedes han visto cuando ya está terminando el periodo de la producción, a nosotros lo que nos interesa en el tomate y de hecho desde el proceso productivo nos interesa ¿qué? Nos interesan los tomates. Las hojas obviamente interesan porque son las que hacen fotosíntesis y las que atraen la savia y finalmente nos permiten tener tomates, pero a nosotros nos interesan los tomates, porque al final de la temporada lo mismo, que las hojas estén amarillas, estén verdes, da lo mismo, ¿cierto? Pero aquí no da lo mismo. O sea, la idea es siempre atender todo y cada uno de los órganos de la planta. Entonces es un manejo que requiere bastante más atención y más permanente, ¿ya? Es una comparación en relación al resto de sistemas productivos o de procesos productivos. Yo les había hablado de manera más o menos somera de lo que era el proceso de fotosíntesis a través del cual las plantas hacen su propio alimento, ¿cierto? Esto lo hacen en la hojita. Fundamentalmente, para este proceso, las plantas utilizan 3 insumos, que son agua, CO2 y luz. ¿Ya? Esos 3 insumos necesita la planta. También necesita nutrientes, pero los nutrientes vienen disueltos en el agua. Entonces hablemos de 3 insumos: agua, luz y CO2, o dióxido de carbono. ¿Qué es lo que producen las plantas con estos 3 insumos? ¿Frutos? ¿Ah? ¿Qué producen? Sí. ¿Frutos? Claro, una de las fórmulas de la planta para poder sobrevivir, ¿cierto? Y dar nuevas generaciones es guardar sus semillas dentro de frutos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el alimento directo a través del cual las plantas se alimentan? O sea, esos 3 insumos generan un producto en las plantas que se llama, ese es el pigmento a través del cual la planta captura la luz, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que producen? ¿Para alimentarse propiamente tal? Savia, eso es, ¿ya? Savia también le podemos llamar, y ahí tienen ustedes los nombres, energía química. O sea, las plantas son capaces de transformar la energía luminosa o energía solar en energía química. Y esta energía química también le llamamos o glucosa o carbohidrato o como ustedes bien llaman savia. Y se transporta por unos conductos bien especiales que se llaman en su conjunto floema. Para hacer un comparativo con nosotros, seres vivos animales, en nuestro cuerpo están las arterias y las venas, ¿cierto? Y por ahí viaja toda la sangre, y la sangre lleva todo, todos los nutrientes, lleva agua, oxígeno, todo. En las plantas es distinto, en las plantas tenemos conductos distintos. Por estos conductos, que son tan separados digamos, físicamente, por el centro, digamos, de todos los tallos y de todos los órganos de las plantas, en la parte central, viajan unos conductos que se llaman
xilema, y por ahí viaja el agua, solita, con los nutrientes. Y aparte hay otros conductos distintos que se llaman floema y por ahí viaja la savia. ¿Ya? Entonces el xilema sería como un conducto de colaborador para el floema, porque el xilema transporta el agua y el agua es un insumo para producir la savia. El xilema, como conduce el agua, ¿quiénes toman el agua en las plantas? ¿Qué órgano toma el agua en la planta? La raíz, y por lo tanto sería un conducto que sube flujo o que baja flujo. Sube y lo reparte por toda la planta. A eso se refiere Lenin, ¿ya? Y por otro lado, el floema es un conducto que tiene un flujo más bien descendente. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis o la producción de savia se hace en las hojas, en todas las hojitas, ¿cierto? Y por lo tanto todas esas hojitas transportan toda la savia una vez que está lista, la transportan al árbol para que vayan creciendo más hojas, para que vaya creciendo más tallo, para que vaya creciendo más raíz, para que vaya creciendo todo el conjunto vegetal, ¿ya? Eso es. ¿Algún otro concepto? ¿Hay claridad de lo que es el follaje caduco y perenne? Vamos a hablar de follaje caduco y follaje perenne, que es distinto de una planta perenne. No podríamos hablar de plantas caducas, ¿ya? Cuando hablamos de caduco nos estamos refiriendo al follaje, a las hojas. El concepto follaje es todo el conjunto de hojas. Cuando hablamos de una planta caduca en realidad nos estamos refiriendo al follaje caduco. O sea que ese follaje en el periodo de otoño empieza a acusar caída y en invierno está libre, ¿cierto? Entonces está en una actividad metabólica mínima. La planta lo único que está es gastando el mínimo, o sea, su metabolismo está en un estado basal solamente para sobrevivir. En cambio, las plantas cuyo follaje es perenne, eso significa que son plantitas que todo el año tienen hojas verdes. Y también su sinónimo entonces es una planta siempre verde o de follaje siempre verde. Lo que no significa que las hojas no se caigan, porque como son, digamos, estamos hablando de materia orgánica, ninguna materia orgánica es eterna, todas las hojas no es que no se caigan, las plantas son siempre verdes, van produciendo, se van cayendo con una rapidez más lenta que otra dependiendo de la especie. Las plantas de temporada, ¿alguien me puede dar un ejemplo de planta de temporada? ¿Una especie de temporada? La parra. No, me refiero a que viva un tiempo y muera. Que viva durante el periodo una temporada y se muera. ¿El poroto, por ejemplo? Ya, una chacra, ¿ok? Eso sería una planta de temporada, ¿cierto? Una hortaliza. Distinto de una planta herbácea, o sea que no va a producir nunca más leña, pero es perenne, o sea que dura un año, pasa por el otro año y dura otro año y dura, pero no va produciendo nunca leña, ¿cierto? Por eso yo les decía, hay que tener claro la similitud entre árbol y arbusto porque tienen material leñoso. Por otro lado están las herbáceas, y están las herbáceas de temporada y las herbáceas perennes. Las herbáceas perennes son perennes porque duran más de una temporada, pero a su vez son herbáceas porque nunca producen leña. Por eso les recalco el concepto de follaje caduco y follaje perenne. Tampoco podemos hablar de plantas caducas así como en sí, porque las plantas caducas, ¿cuáles serían las únicas? Las de temporada, las que se mueren. El concepto nativo y exótico. Ahí tenemos sinónimo. Nativo es lo mismo que autóctono, exótico es lo mismo que alóctono. ¿Qué significa nativo? Es una planta que es propia de un territorio, ¿ya? Vamos a hablar más que países. Los países son meras divisiones administrativas. Vamos a hablar de territorios, ¿ya? Todas las plantas son nativas de algún lugar. Todas provienen de alguna zona, ¿cierto? Estamos aquí hablando en este territorio, estamos hablando en Santiago de Chile. Entonces, desde aquí nosotros decimos que la gazania es exótica. ¿De dónde viene? De Sudáfrica. En Sudáfrica la gazania es nativa, claramente, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros sacaríamos en conclusión que lo exótico es todo lo contrario, es lo que es de afuera. Sí, usted está inscrito. Diga. ¿Y eso nativa es sinónimo de endémica? No es sinónimo de endémica, pero se asimila bastante. Lo que pasa es que endémica significa que tú la pillas solo aquí y en ninguna otra parte del mundo. Eso es, ¿ya?